Esta es una porción más que usted puede encontrar en el Nuevo Testamento en sus Biblias. Seguramente usted sabe que fueron diferentes los escritores que Dios llamó para a través de ellos revelar la palabra escrita. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios levantó a un Moisés, a un David, a un Daniel, a una Esther, a una Ruth. Como en el Nuevo Testamento también levantó a hombres y mujeres, discípulos que de alguna manera contribuyeron en la vida de la iglesia, y como escritores, por supuesto, aquellos que escribieron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y entre otros de los apóstoles, pues tenemos a Pedro y a Pablo. Cada uno de ellos fueron los instrumentos que Dios usó para que tú y yo este día, al leer la Biblia, hagamos conciencia que es Dios el que nos habla por medio de su Espíritu en la palabra escrita para dejarnos alguna enseñanza práctica. Particularmente el apóstol San Pablo, que escribió diversas epístolas, diversas cartas que están en el Nuevo Testamento. Particularmente San Pablo tenía una manera de hacer llegar esta revelación de Dios a la gente. La mitad de su epístola, o la primera parte de cada una de las epístolas, él habla mayormente de doctrina. Él quería que las personas como usted y como yo, las personas de aquel tiempo, aprendieran con respecto a su fe, en qué creemos. Y así el apóstol, fuera la carta a los romanos, fuera la carta a los tesalonicenses, como la que hemos leído, y otras que están ahí en la Biblia, los primeros capítulos es adoctrinar, para que tú sepas en quién crees. Y la segunda parte de cada una de sus cartas era para dar consejos prácticos a los creyentes de aquel tiempo y a nosotros también. En la primera parte se habla en las cartas de lo que es la fe, de lo que es la gracia de Dios, de lo que es la salvación. Y en la segunda parte de las cartas se nos dice cómo tú puedes enriquecer esa fe, cómo tú puedes apropiarte de esa gracia y de esa salvación que Dios da. De manera que esta lectura que acabamos de hacer es la parte práctica en la que el apóstol San Pablo le escribe a esta iglesia que estaba en Grecia, en la parte norte de Grecia, en Tesalónica. Estamos hablando del primer siglo de la era cristiana. ¿Y qué es lo que el apóstol San Pablo les tiene que decir a estos hermanos? Ahí está, y lo acabamos de leer. Y espero que nos apropiemos de esta palabra. Estén siempre gozosos. Qué importante es buscar que la tristeza no cunda en tal manera de que nos vaya minando nuestro ser interior. Ahí está Pablo diciendo, en base a la fe que ustedes tienen, en base a la gracia que Dios nos da, procuren estar siempre gozosos. Oren sin cesar. La oración, hermanos, es el medio de gracia que Dios nos da para hablar con Él. Pero debe ser una oración personal. Debe ser tú y Dios. No debe ser meramente una recitación de frases, pero más que todo es como quien platica con un amigo. Y ahí está Pablo diciéndoles a las congregaciones de aquel tiempo y a nosotros que no se les olvide hacer oración. No solamente cuando van a tomar un alimento o cuando nos vamos a reposar o porque es domingo en una iglesia y hacemos nuestras oraciones, nuestros rezos, pero en cualquier momento tu privilegio es orar. Estén gozosos, oren a Dios sin cesar. Sean agradecidos. Mi hermano, el cristiano debe tener un corazón agradecido. ¿Cómo nace el agradecimiento en nosotros? Cuando reconocemos de quién recibimos la salud, de quién recibimos todas las cosas que a diario podemos disfrutar.
sed agradecidos en todo. Esto es la voluntad de Dios. No es algo que tú y yo elegimos hacer o no hacer. Eso es lo que Dios en su voluntad quiere ver en cada uno de nosotros como creyentes. No apaguen al Espíritu. Y ahí está la palabra Espíritu con mayúscula. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos habitando a Dios en nuestro ser interior. Cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú lo aceptas como tu Salvador, viene la bendición de que Dios habita en ti por medio de su Espíritu. Pero en ocasiones nos descuidamos de cultivar nuestra vida espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Apagamos al Espíritu en el sentido de que no lo dejamos que su calor, su luz interior nos guíe, nos infunda aliento. Examinen todo. Es importante este consejo. Cuando ustedes tengan oportunidad de leer un libro, tengan oportunidad de reflexionar sobre alguna cosa, examínenlo todo. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, procuren retener lo bueno entre aquellas cosas que están ustedes haciendo. Absteneos de toda especie de mal. Quisiera hacerlos pensar en esta mañana brevemente en la siguiente declaración de Pablo, después de darnos consejos, dice, para que ustedes sean personas saludables en forma integral, tienen que buscar pues estar gozosos, ejercitar su espiritualidad, ser agradecidos, etcétera. Porque es así, mis hermanos, que se pueden cumplir las palabras con las que termina esta exhortación el apóstol. Escuche, por favor, con su fe, lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos dice. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Anote por favor las palabras, que ese Dios de paz, la palabra paz en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, shalom, quiere decir bienestar, quiere decir prosperidad. Para que esa paz que significa bienestar y prosperidad habite entre nosotros, debemos ejercitar nuestra vida espiritual. Lo santifique por completo. Esta palabra santificar es importante recordarlo. Quiere decir ser diferente a lo demás. Cuando tú y yo podemos ejercitar nuestra vida espiritual en la oración, en la alabanza, en las maneras como tengamos cada uno a bien hacerlo, cuando tú y yo lo hacemos, mis hermanos, estamos siendo personas o aprendiendo a ser personas diferentes. Y aprovechando pues que estamos celebrando en esta mañana la presencia de nuestros hermanos que estuvieron tomando el curso de salud, yo quisiera decir que estos cursos que se están impartiendo, construyendo un templo saludable, tiene que ver con lo que la Biblia dice. Fíjese usted que construir un templo saludable quiere decir construir una persona que sea saludable en forma integral. Y Pablo nos recuerda que el ser humano, usted, yo, nosotros, estamos hechos de 3 diferentes partes. Habla de espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere vernos sanos en todas las áreas de nuestra vida. Que enfatizamos mucho más el área física, bueno, porque pues nos aprendemos a querernos en lo individual. Pero así como es importante el área física, también lo son las otras áreas. Un templo saludable es aquel que usted y yo podemos tener cuando hacemos lo que la palabra nos indica. Estamos hechos de 3 componentes. El primero de ellos, el aspecto físico. La parte exterior nuestra, la imagen de quienes somos.
Tú con tus ojos, con tu cara, con tu cuerpo en lo general, manifiestas quién eres. Manifestamos cómo somos. Y Dios nos dio este cuerpo para que podamos, a través de nuestros sentidos, percibir el mundo exterior. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Pues me voy a la primaria allá en Matamoros, donde yo crecí, y no se me olvida que mis maestras me decían, son 5 los sentidos. Tenemos ojos, oídos, tenemos olfato, tenemos gusto y tenemos tacto. Dios nos construyó, por decirlo así, nos creó para ser personas que podamos percibir nuestro mundo exterior, y por eso es que es importante que tú y yo cuidemos los ojos, porque vienen las enfermedades, que cuidemos nuestros oídos, que hay tecnología, gracias a Dios por ello. Sin embargo, es tu privilegio, mi privilegio, desde niños, y podríamos recordar a nuestros papás cómo buscaban inculcarnos hábitos de salud. ¿Para qué? Para que esta parte física se mantenga lo más posible en una forma sana. Sí. Construir un templo saludable significa atender a tus necesidades físicas, cuidar tu cuerpo para que se mantenga sano. Y la Biblia nos da ejemplo de ello. ¿Para qué? Para que tú veas que hubo personas, las mencionadas en la Biblia, como tú y yo, que por muy sabios que fueran o por muy capaces que fueran en la circunstancia de cada quien, se enfermaron. Y ellos tenían que atender a ello. Bueno, quiero recordarles a un rey en el Antiguo Testamento que se llamó Ezequías. Él se enfermó un día y estando enfermo, Dios le envió a uno de sus profetas para que viniera, estuviera con él y le ayudara a que él sanara. Cuando hizo el profeta Isaías una visita a este rey, le dio orden Isaías a los siervos del rey y les dijo, hagan o junten un poco de higos y hagan una masa con los higos. Y una vez que la tengan, la van a untar en la herida del rey para que él pueda sanar. Un ejemplo que nos habla de que la medicina es un recurso que Dios pone al alcance de cada uno de nosotros, que creemos que Dios nos puede sanar directamente, que Él es poderoso para hacer sus obras, sí, pero Dios también creó las cosas naturales de donde viene la medicina, que todos nosotros, como lo hizo el rey, pudo recibir pues a través de este medicamento la bendición de su sanidad. ¿Se acuerdan de la historia en el Nuevo Testamento? Había una persona que había perdido parcialmente, quiero pensar, su vista, y estaba por ahí cerca Jesús. Jesús lo vio y le dijo, antes de enviarlo a un lugar, él tomó, dice literalmente la Escritura, un poco de tierra de la que había allí donde ellos se encontraban, dice, escupió sobre la tierra, hizo como un amasijo también, como en el caso del Antiguo Testamento, lo puso en los ojos de aquella persona y le dio una orden, ve y lávate a este estanque de Siloé y vas a ser sano. Una vez más, Dios pone el medicamento, Dios pone los recursos a nuestro alcance para que en esta manera podamos construir templos saludables en el aspecto, pues, físico. El apóstol Santiago, ahí en tu Biblia puedes encontrar el ejemplo. El apóstol hablándole a gente como tú y como yo, él les escribió y les dijo, ¿está alguno entre ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y únjale con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere pecado, sus pecados le serán perdonados. Aquí hay una exhortación que me llama mucho la atención en términos de la salud física, porque incluye tanto el aspecto espiritual como el aspecto físico.
fíjate cómo le dice, ¿estás enfermo? Que venga alguien y te ponga aceite. Hermanos, en aquel tiempo, como hasta hoy, en nuestro día, el aceite tiene propiedades paliativas. El aceite sirve para confortarte, para quitar el dolor. Bueno, Dios, hablando a través de sus profetas, a través de Santiago, diciéndonos a nosotros hoy, ¿está alguno entre ustedes enfermo? Busque los recursos médicos, el aceite, y al mismo tiempo de que usted va a seguir las instrucciones de su médico de cómo aplicar tal medicina, dice, haga oración, porque la oración de fe es lo que sana al enfermo. ¿Qué estamos diciendo? Dios usando los recursos que están a nuestro alcance, que es la medicina, para que podamos construir un templo saludable en términos de nuestro ser exterior. Pero también dice Pablo en esta porción que no solamente el cuerpo, pero que también el alma. En la Biblia, la palabra alma, la parte psíquica, es la de nuestro ser interior. Nuestro ser interior. En la Biblia se habla indistintamente de la mente, de las emociones, de la voluntad. Hermano, qué importante es que cuides tus estados emocionales. Qué importante es que cultives y cuides tu mente. Que si no estás durmiendo bien, estás descuidando la salud de tu mente. Bueno, en esta parte el apóstol exhorta a los creyentes y les dice, cuiden su cuerpo con medicina, con fe, con oración, pero cuiden también la parte emocional, la parte intelectual. Hay que atender a esto, mis hermanos. Esto es poder lograr una salud integral, poder ser templos, como dice la Biblia, templos sanos en forma, pues, integral. Es en nuestra alma donde sentimos estas emociones, la felicidad o la tristeza, el amor o el odio, la compasión, la apatía. Es con la mente y de acuerdo a las emociones que tomamos decisiones a diario. Entonces, por eso es que la Biblia exhorta y dice, cuiden su ser interior. No solamente atiendan a su necesidad física, pero atiendan también a sus necesidades emocionales, mentales, porque de ahí es de donde se va a alimentar tu voluntad, la voluntad de poder hacer tal o cual cosa. Cuando hay una mente sana, hay un cuerpo sano. Y así es como lo dice la Biblia. Por darte un ejemplo en la Biblia, David, ¿te acuerdas de este salmo que él escribió? El 103. Escucha cómo dice David en este salmo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que te sacia de bien tu boca. Y así podemos ver a un David que tenía en ese momento, estaba pasando por un tiempo sano, emocional y físicamente. Y por eso cuando tú y yo lo leemos y decimos, bendice alma mía Jehová, podemos ver a una persona que estaba construyendo un templo saludable para sí, que tuvo otros momentos que no fueron precisamente de felicidad de David, también lo refleja en algunos de sus salmos. Otro salmista dice, hablando de esta parte que debemos de atender, la parte psicológica, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas dentro de ti? ¿Cómo ves a esta persona que escribió este salmo? En ese momento estaba contento, estaba feliz. No. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Mis hermanos,
es con la parte psíquica en nuestro ser interior, donde tú puedes decidir estar sano y disfrutar o estar triste y padecer muy diversas situaciones que nos vienen a lo largo del camino. Construir un templo saludable quiere decir atender nuestra parte física con los medios que Dios nos da, espirituales y materiales, médicos. Construir un templo saludable tiene que ver con tu ser interior. Cuida tu psique, la parte que en nosotros es tan importante y que quisiéramos todos tener un estado pues completo siempre. Pero si nos toca pasar por situaciones difíciles, recuérdate que no estás solo. El que te crió te da los recursos y los medios para que tú y yo podamos estar sanos también en nuestro interior. El apóstol San Pablo, 20 años de ministerio tuvo, anduvo en muy diversos lugares. Tú lo puedes aprender en tu Biblia, en el libro de los Hechos. Lo puedes aprender si lees las cartas que él escribió. Bueno, ahí puedes ver en ocasiones a un Pablo que iba pleno de salud integral, pero puedes ver en ocasiones a un Pablo que pasó por tiempos muy, muy difíciles. Y él aprovechó estos tiempos para pedirle a Dios su sanidad. Y no solamente Dios le permitió lo que él necesitaba, sino que él se lo escribió a las gentes. Y en una de sus cartas dice Pablo: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, escuche usted, de compasión y de todo consuelo. El papá que nos consuela, que tiene compasión con nosotros, cualesquiera sea la circunstancia, el estado de ánimo por el que tú estés cruzando. Sí, alabado sea el nombre de Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mi hermano, en ninguna parte en la Biblia dice que el cristiano nunca se va a enfermar, que el cristiano no va a tener tiempos difíciles emocionalmente hablando. No, pero lo que sí dice es que hay alguien que va a estar atento para cuidarte, para ayudarte, para darte los recursos que tú debes de tener y así estar sano física y emocionalmente también. Y la última parte, porque el texto dice que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Ya comentamos brevemente la parte física. Estamos comentando la parte del ser interior, que es la parte psíquica. Y termina esta exhortación hablando de la parte espiritual. Mis hermanos, no solamente somos materia, no solamente es química lo que determina todo lo que es nuestra vida humana. También tenemos una parte muy especial. Y la Biblia nos dice, desde el mismo libro del Génesis, que cuando Dios creó al hombre, una vez que unió los componentes de la tierra en esa estructura que él quiso hacer, cuando él lo hizo, dice, y sopló en él espíritu vivificante. ¿Qué es esa parte espiritual a la que se refiere el apóstol San Pablo en esta exhortación? Es esa presencia del Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Sabes tú que hay un pedazo dentro de tu ser interior que allí habita Dios? Pablo dice, ¿no sabes tú que eres un templo del Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo mora en ti? Bueno, hay que atender por igual a esa parte espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Es tan importante que si no estamos fortalecidos espiritualmente, mi hermano, muchas de las cosas que hacemos no van a tener mayor trascendencia.
Hay una historia en el Nuevo Testamento en la que Jesús habla con una dama. En la Biblia se le reconoce como la mujer samaritana, mujer que vivía en dicha población, en Samaria. Jesús tiene un diálogo con ella. Y en un momento de este diálogo, aquella mujer, reconociendo que Jesús no era de Samaria, sino era de Judea, le hace esta pregunta. Le dice, bueno, ustedes los judíos dicen que deben adorar en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos decimos que debemos de adorar en Samaria. Y en esta parte del diálogo, Jesús hace una afirmación que tiene que ver precisamente con lo que compartimos esta mañana. Jesús le dijo, mira, le dijo a aquella mujer, va a llegar un día en que ni en Jerusalén, ni en Gerizim, que era el lugar propiamente al que se refiere de Samaria, va a llegar un día en que el lugar no va a ser lo importante, sino que lo importante es que desde tu ser interior tú aprendas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por favor, marca eso en tu corazón, en tu mente, cuando vayas a tu iglesia, cuando vayas a entregar tu acto de adoración, cuando estés aquí con nosotros. Es la parte más importante en términos de adoración, esa parte espiritual que tú y yo tenemos, porque de allí es de donde brota la verdadera adoración. Si tú vienes al templo y te dedicas nada más a leer, pero tu mente está en otra parte, te vas a ir igual que como llegaste. Pero si tú permites que esa parte espiritual, que debe mantenerse saludable en cada uno de nosotros, sea la que infunda en ti el deseo de la adoración, tu adoración va a ser diferente. Y la parte psíquica, la parte emocional, tú vas a poder expresar con tus ojos, con tus manos, aquello que tienes en tu espíritu, en tu ser interior. Aquel consejo que Jesús le dio a aquella mujer tiene validez para ti, para mí hoy. Debemos de aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad, que surja de tu ser interior, de ese componente de un cuerpo saludable que puede producir un acto de alabanza como el que Dios espera. Dice, porque de tales adoradores es que Dios se agrada, de tales adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad, en espíritu, los que hacen surgir de su ser interior esa fe, esa oración, ese reconocimiento. Cuando tú estás poseído por estas emociones y estos pensamientos, es desde tu ser interior, si estás sano, que tu adoración va a agradar a Dios. Y dice, no solamente para que lo agrades y le adores en espíritu, pero también dice en verdad. Tu adoración, mi hermano, debe ser auténtica, debe ser bíblica. Sí, Dios nos dio el recurso de la Biblia, y si de ahí salen nuestros cantos, si de ahí salen nuestras oraciones, como lo aprendemos desde la infancia, cuando tú usas esos recursos espirituales, tu adoración va a ser en espíritu y en verdad. No, que no sea el hombre, la persona, que no sea nada más el movimiento, la parte física, pero en forma integral. Adora a Dios en espíritu y en verdad, y eso es lo que va a hacer que el Señor nunca te deje de su mano. El mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque puedes estar seguro que Él lo hará. Construyendo un templo saludable. Sí, esa es tu responsabilidad, tu privilegio
Y si así lo hacemos, estaremos dentro de lo que la voluntad de Dios es para cada uno. Que la bendición de Dios los acompañe hoy y siempre. Amén.